La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso, la fe sigue luchando. He titulado esta enseñanza como una pregunta: ¿eres víctima o sobreviviente? ¿Eres una víctima o eres un sobreviviente? ¿Qué eres? Y tenemos solamente un espacio, a un lado o al otro. A veces podemos estar en los dos, pero regularmente uno estaría en un lado o en el otro. Uno o es un sobreviviente o es una víctima. Y para eso quiero que me acompañen, por favor. Segunda de Samuel 9. Vamos a leer 13 versos, una historia conocida para muchos y probablemente para algunos va a ser la primera vez. Segunda de Samuel 9, versos 1 al 13. Segunda de Samuel. Dice: y dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo en la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado uno, hijo de Jonatán, lisiado de sus pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en la casa de Maquir, el hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y lo trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, hizo reverencia y dijo: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre de mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú, tus hijos, tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Sea bárbaro. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que le había mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Maica, como el negocio de al frente. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Qué historia, ¿verdad? Un niño que no tiene culpa de nada, siendo traído por su nana, cuidándolo en una huida, se le cae y el niño se hace lisiado sus pies, se los afecta. Y ahí comienza un calvario. Era hijo del príncipe, era nieto del rey de Israel, y de repente se encuentra en un basurero viviendo, porque su padre murió, su abuelo murió,
no tiene sus pies sanos y vive de una manera desagradable. Ese era una víctima, ¿cierto? Es víctima de las circunstancias, víctima de la situación política, víctima de lo que usted quiera decirle. Era una persona que estaba totalmente afectado y dolido, golpeado, dañado, afectado en todos los extremos. Pero de repente, él dice: yo soy un perro muerto. ¿Qué quiere el rey conmigo si yo no valgo nada? Estoy lisiado. Es decir, no solamente era una víctima, sino que él se lo había creído. Porque eso nos pasa a la mayoría de nosotros cuando pasamos por el valle de la sombra y de la muerte. Creemos que estamos solos y nos sentimos tan mal, pero nos quedamos metidos en ese hueco, nos quedamos metidos en esa cueva, porque ay, pobrecito de mí. Señor, qué dolor siento. Como nadie me ama, nadie me quiere, nadie me atiende. Si me la acerco se van, y si me voy se alejan. Hay una angustia, un dolor. Es una persona que es víctima. Pero Dios sabía cómo pasar a Mefiboset de un tullido a ser comensal en la mesa del rey. Y era solamente darle la dignificación que necesitaba. Usted leyó o vio si en el texto bíblico se decía en algún momento que el rey le dijo: tú, el lisiado, tú, el perro muerto. David dijo: el hijo de Jonatán. Jonatán era el mejor amigo de David. Y había hecho una palabra, un juramento: yo cuidaré de tus hijos si tú mueres, le dijo David a Jonatán. Y Jonatán le dijo: y yo me encargaré de cuidar los tuyos si yo soy el que prevalezco. Hicieron un juramento entre ellos y David quería cumplirlo. Ese joven llamado Mefiboset no sabía que los padres y el actual rey, David en este caso, habían hecho un pacto que le iba a cambiar la vida para siempre. Y como no lo sabía, era víctima. Y como no lo sabía, vivía angustiado, vivía arrimado, porque estaba en la casa de un tal señor, en un lugar llamado Lobedar. Ni siquiera tenía propiedad, no tenía esclavos, no tenía nada con qué decir: el próximo año me compro una casa, el siguiente me compro un carro, el siguiente me voy a pasear. No podía, porque su vida era la de ser un pobre perro muerto, tullido y afectado. Dios tiene la manera de pasarnos de víctima a sobreviviente. Dice el texto leído que nunca más regresó a vivir en Lobedar, sino que se quedó en Jerusalén, porque comía a la mesa, no debajo de la mesa, no en un rincón, no en un lugar feo, a la mesa del rey. Aunque tuviera que traerlo alzado y colocarlo en la silla y pudiera comer, pero en ese momento era un hijo de David, era un hijo del rey, era un príncipe. Tan solamente porque estuvo dispuesto David a cumplir una palabra. Dios ha prometido que no te dejará solo. Dios te ha prometido que donde tú estés, Él va a acompañarte a sostenerte. Entonces, tú no eres víctima. Eres un sobreviviente de tu situación. Amén. Ahora sí, permítame comenzar, diría la pastora. Vivimos en una generación donde muchas personas han sido heridas por el rechazo. Por el rechazo. Uy, no nos juntemos con fulano porque huele feo, porque es negro, porque no anda con, no es de nosotros, no es del ministerio fe. Porque en el ministerio fe somos los puros, los santos y los buenos. No, casi. Y entonces hacemos una diferencia y rechazamos. El problema no es rechazar, el problema es ser el rechazado. Han sufrido traición. Han puesto su amor, a veces en una mujer, a veces en un varón, y les traicionan. O les han robado la plata de un negocio, los traicionan. Les han hablado por detrás los secretos y privacidades, porque han sido traicionados.
Otros han sido afectados por pobreza. Por más que traten de salir adelante, no pueden. No pueden salir adelante. Y la pobreza los ha afectado de tal manera que no saben qué hacer. Otros han sido afectados porque han sido abusados. De niños, de jóvenes, de adultos. O han sido abusados sexualmente. O han sido abusados económicamente. O han sido por abusados en esa empresa donde los hacen trabajar 12 horas. ¿Saben que la mayoría de compañías que dan seguridad hacen que los empleados trabajen 12 horas? Y esas 12 horas solamente les pagan 8. Todos los días regalan 4 horas de su tiempo, porque si no, no les dan trabajo. Les voy a comentar una infidencia. Bueno, otros dirían un chisme. No sé qué les cuento. Yo soy consciente de eso. Y yo sé que el Señor aquí al frente, el guarda, vive esa experiencia. Y desde que yo hice un pacto conmigo mismo, yo todos los lunes y todos los jueves, yo voy y les doy una ofrenda a ellos. Todos. Y le digo, este es para el cafecito, o este es para los pasajes, o esto. Y en el día hay otro guarda. Ese es el de la noche, que entró a las 6. El del día, yo de cuando en cuando paso y le doy un poquito más a él. Yo no les he pedido, nunca les he pedido, cuídenme el templo. Nunca. Nunca les he dicho, cuídenme los carros que están allá afuera. Nunca se los he dicho. Pero ellos lo hacen por agradecimiento. Yo he recibido una llamada a las 3 de la mañana para decirme, pastor, está sonando la alarma. Pero tranquilo, todo está bien. Ya fui a revisar. ¡Ah, caray! Aunque su patrón lo explote, el ministerio Fe lo bendice. Porque no queremos que sea víctima, queremos que sea un sobreviviente. Que él diga, mira, no tiene apoyo para los pasajes. Y Dios le dijo al pastor que me diera platita. Porque muchos han sido afectados y dañados por ese abuso. Otros por el abandono. Mire, cuánta gente es abandonada en este país, es impresionante. Hombres que nunca más regresaron a su casa porque el hijo que nació tiene problemas físicos o mentales o ambos. Y entonces para él es mucha carga y muy difícil. Entonces prefiere desaparecer del mercado y nunca más. Sus hijas y sus hijos van a estar siempre a la deriva y viendo quién saca adelante la familia. Otras veces uno sufre porque nuestra generación ha tenido pérdidas. Empiezan un negocio, quiebran. Empiezan otro negocio, los estafan. Empiezan otro negocio, les roban. Hay situaciones. Y hay otras personas que han sido afectadas de manera injusta. Gente que está en la cárcel simplemente porque una mujer dijo, me tocó. Y yo, pero ¿cómo lo toqué si ni que estoy a la par? Y grita que la tocó. El hombre no tiene derecho a nada, va a la cárcel. Solamente para probar los primeros 6 meses. Sea culpable o inocente. Muchos han sido castigados siendo inocentes. Aunque el dolor es real, todo el que haya sufrido alguna situación adversa tiene que haber pasado por un dolor real. Pero a este le llamaríamos la víctima, al que ha pasado por todo esto. Pero también hay otro que es el que, a pesar de que pasó por lo mismo, fue robado, estafado, dañado, golpeado, no se quedó en el suelo. Se levantó y dijo, ¿qué importa? Va de nuevo. Que me estafaron en el negocio, no importa, va de nuevo. Que el tío me manoseó, bueno, ¿qué se va a hacer? Va de nuevo. Y comienza a vivir de una forma diferente y sale de aquel hueco. Porque ya no quiere ser víctima, quiere ser un sobreviviente y salir adelante en su victoria. Esa es la labor nuestra. Si usted se queda allá, será víctima toda la vida. Es que yo no pude estudiar y por lo tanto entonces yo por eso ya yo no puedo conseguir trabajo en ningún lado. Yo por mucho que me esfuerzo, mire, es una lamentadera. Hay
gente que es experta en contar sus dificultades. Siempre su conversación es que me hicieron, es que me quitaron, es que me fallaron, es que no me dieron, es que no me... Y comienza siempre a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, pero nunca sale de ese hueco, sigue siendo una víctima. Y es hora de que si aquí hay alguna víctima, cruce la acera y trasládese con la fuerza y la misericordia de Dios a ser un sobreviviente de aquella situación adversa que ha pasado. Amén. La víctima mira lo que le pasó. El sobreviviente mira lo que Dios puede hacer. Mira lo que Dios puede hacer. Hay gente que de la nada hace algo. Esa es la experiencia de Dios. Dios hizo de la nada, hizo todas las cosas. ¿Por qué no puede hacer de la nada algo para usted o algo para mí? ¿Por qué no? ¿O es que solamente de lo algo se puede hacer? No. De la nada se puede hacer algo. Y ese nada lo hace Dios. Dios es capaz. Mire, a pesar de que una persona haya sido dañada, puede convertirse en un buen consejero, una buena persona, un buen matrimonio, porque aprende de esas situaciones adversas. Ok. ¿Por qué te digo esto? Porque lo que te haya pasado no define tu futuro. Se lo repito. ¿Por qué te estoy compartiendo este tema? Porque lo que hayas vivido en el pasado no tiene por qué señalar y minimizar tu futuro. ¿Qué importa que tuviste pobreza? A lo mejor ahora tienes pobreza, pero estás en la posición correcta para salir hacia adelante. Aprovecho. Hoy voy a orar por Santiago. Está dando un paso especial. Ayer se matriculó en la universidad. Pasar de la familia que nunca terminó primaria y a veces con costos secundaria, el que una familia tenga ahora un universitario dice mucho. Pasar de yo no podía, yo quería, pero no me permitieron. Mire, cuando hay en la casa mucha familia y la mamá queda sola y hay 5 o 6 muchachas, hijas, hermanas entre ellas, hay una que le toca cuidar. Esa crece con un resentimiento hasta de la sombra. Es que yo, como tenía que cuidar a mamá, nunca pude estudiar. A mí me tocó cuidar a mamá y entonces yo nunca pude salir. He estado aquí esclavizada los últimos 2 meses y no sé qué hacer. Casi se cortan las venas con una galleta soda. Es cierto, la persona que le toca y le corresponde ser de cuidadora no es fácil. Imaginen que fuera Carlitos. Lástima que no está. Pero la verdad es que hay gente que es especialista en quejarse. Les doy un ejemplo. Se publica una lista así inmensa de las personas, qué sé yo, que van a ir a la fiesta, que van a ser invitadas a la fiesta. Y usted revisa, vienen en orden alfabético. Usted se va buscando G, González. Hay González Ramírez, González Fernández, González Murillo, González, pasaron a Gonzalo, a Hernández, y no estoy yo. Me resiento todo porque no estoy en la lista de los invitados. Y ya eso causa en mí una sensación. Yo por si no quería ir, ni me interesaba. Ese día estoy ocupado. Uno busca una excusa para no reconocer que no fui escogido. O cuando hacía una mejenga de fútbol, al gordo es el que siempre dejaban afuera. Y jugaba porque era el dueño de la bola. Porque así somos dados a afectar al otro, le escogemos, le dañamos. Pero, miren, si es el gordillo de la bola, él va a jugar todos los días, aunque sea el más malo, y lo ponen de portero, y lo ponen de defensa, de portero izquierdo, o algo lo ponen, porque él necesita estar ahí en la mejenga, porque es el dueño de la bola. Tiene algo el dueño. Y todos saben que el momento que la mamá llama al gordo, se acabó la mejenga. Entonces, que lo que te haya pasado no defina tu futuro. Que como eres el olvidado en la lista cuando estabas en la escuela, no tiene por qué ser el olvidado en la lista cuando estés en el colegio.
pero si no, siempre me pasa mi vida. Yo ni me fijo en esa lista, porque a mí nunca me toman en cuenta, nunca me anotan, siempre soy el último. Va a ver, venga, vamos para que vean lo que le digo que es verdad. Y se va a la lista a comprobarle a otro amigo que él es el abandonado. Amados, tenemos que dar ese paso de los víctimas a los sobrevivientes. Y le quiero compartir la historia de uno de ellos. Él se llamó Caín. ¿Se acuerda usted de Caín? Pero antes de leer Caín, estudiar a Caín, veamos lo que dice Romanos 8:37. Pablo, escribiéndole a la iglesia de Roma, Romanos 8:37 dice: antes, en todas estas cosas somos más que por medio de aquel que nos amó. Ese es un elemento básico para que usted se pare en medio de su crisis. Dios ha escogido bendecirle porque Él es más que vencedor. Por eso, cuando vino el traidor llamado Judas delante de Jesús, andaba en la bolsa las 30 monedas. ¿Perdón? La bestia, dijo la pastora. ¿Y quién será la bella? Ay. Cuando Jesús lo ve venir, Jesús no se carbonea. Ahí viene ese majadero repugnante, tanto que le di, tanto que lo apoyé, tanto que lo sostuve, lo escogí, lo puse en un lugar, le di y Jesús no. Jesús lo ve venir y le dice: ¿qué tienes, amigo? Amigo, yo le hubiera cortado la jupa. ¿Qué vienes, amigo? Y Jesús sabía venir. Jesús, mire, seguramente hasta le vio así en la bolsa las monedas y metía la mano para que no sonaran, seguramente Judas, no sonaran entre sí. Judas era el traidor y Jesús lo reconoce como un amigo. Y si Judas se hubiera arrepentido allí, Judas hubiera sido uno de los 12 que hubiera continuado. Porque si perdonó a Pedro, que lo blasfemó, ¿cómo no iba a perdonar a Judas, que lo traicionó? Si era el modelo. Entonces, ante todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora sí, Caín. ¿Quién era Caín? Caín era un víctima. ¿Se acuerdan la posición de él? Se enojó porque cuando trajo la ofrenda no era lo mismo que trajo su hermano. Entonces se compara. Sí, a mí no me recibe la ofrenda, ¿verdad? Porque usted siempre ha sido el preferido de mamá. Y Dios también lo sabe y no me escoge a mí. Y comienza a él y le dice a Dios: Caín, ¿vos sabés dónde está Abel? Y él se agarra con Dios. ¿Por qué me preguntas a mí? ¿Acaso que soy el cuidador de él? Él tiene 2 patas, que se cuide solo. Le dice: es que su sangre me está siendo reclamada desde la tierra. Y Caín se enoja, se pone bravo, molesto. Y Dios le dice: así como estás, va jalando. Y lo echa. Y Caín nunca se recuperó de esa etapa de víctima. Siempre fue un dañado. Dios le habló, Dios le advirtió, Dios quiso restaurarlo. Pero no, el ser humano se autocarbonea o se ubica en un estado de decir: es que yo no puedo, yo no pude, no me ayudaron, no quisieron. Como usted quiera poner la lista, así se pone el resentido. Se pone a compararse, se llena de amargura. Y ese principio: me hirieron, me dañaron y nadie me ayudó. Porque aquí está mi hermana, mis hermanos mayores, nosotros somos 6, somos 5 varones y Viria. Los 3 más grandes siempre usaban una broma conmigo. Me decían el recogido. Entonces decían ellos en la casa, molestándome, porque yo me carboneaba. Decían: ¿verdad, mami? Bueno, era mi mamá. ¿Verdad, mi mamá? Que Randall es el recogido, el que nos encontramos en el parque, el que lo trajeron y lo dejaron aquí, nunca nadie vino a recogerlo. Imagínense con un complejo de esos. Yo sabía que era una broma, aunque no lo entendía. Entonces yo le daba pelota
porque era una broma, una amistad entre nosotros como hermanos, pero yo era el recogido. Imagínense si yo hubiera seguido esos 40 siguientes años, hoy a mis 66, yo fuese el recogido. Qué amargura de corazón. Pero uno no permite eso. Usted está en la posición para decir, eso no es conmigo. Sea o no sea el recogido, sea el adoptado o no el adoptado. Si alguien me adoptó, es porque me ama 2 veces. Y quiere compartir lo que tiene conmigo. Pero usted debe tener una mente y un corazón sano para pasar de ser víctima a sobreviviente. El que es un víctima le culpa a todo el mundo. Le echa la culpa a todos. A los hermanos, a los papás, a los que no le ayudaron, a los que no le cumplieron. Justifica todo lo que hace. Es que, ¿para qué se meten conmigo? El que se mete tiene que aguantar. Y comienza a pelear porque le echa la culpa a todos. Y el problema final es que ese corazón nunca se sana. Nunca, nunca. Nunca sana el corazón de una persona que siempre se está carboneando. Entonces, Caín es un ejemplo de una víctima. Pero quiero compartirles el ejemplo de una que fue víctima y se recuperó. Él se llama José. Se la voy a narrar por el tiempo. Pero veamos Génesis 50, 20. Vosotros, le dice José a sus hermanos, pensaron hacer mal contra mí. Recuerden que lo habían vendido. Lo colocaron en una cisterna que estaba sin agua. De ahí lo sacaron, se lo vendieron como esclavo a una caravana que iba hacia Egipto. Lo llevan allá, alguien lo compra y alguien lo lleva a su casa. Pero él dice, ustedes pensaban hacerme mal, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Él dijo, yo sé lo que ustedes hicieron, desgraciados, aquí los tengo. Y les dice, ahora va a ver lo que va a pasar con ustedes delante. Los voy a cortar la cabeza, les voy a cortar los brazos y los voy a mandar mancos para su casa. No, dijo, mire, los oyó llorar. Los oyó llorar, hablar en su propio idioma, porque José conocía el idioma de sus hermanos, a pesar de que estaba por tantos años en Egipto. Y él los oye, los ve, ¿sabe cuál es? Dice que inclusive ellos quedaron sorprendidos, porque a la hora de la cena los sentó por orden. Desde el más joven hasta el más viejo, faltando Benjamín, que se había quedado en la casa. Y ellos dicen, ¿cómo sabe él que nos colocó a todos así, por la misma edad? Todos. Entonces él le dijo eso, después de que se le va a descubrir, ustedes querían hacerme mal, pero Dios tomó eso y lo transformó para bien. Porque entonces Dios me trajo a Egipto, vea qué interesante, no como víctima de un esclavo, y no llegó a Egipto para solamente ser el rey, no, dice que llegó para ser esclavo, y cuidaba la casa de un hombre, el Potifar, y la mujer del Potifar se enamoró de él, y le echó los cuentos. Y como él no le dio pelota, ella dijo, me violó. Vea cómo me desgarró la ropa. Y lo metieron a la cárcel. En la cárcel se encargó de administrar la cárcel. Porque lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Se encargó de acomodar todo en la cárcel. Cuando lo acomoda todo en la cárcel, cae el panadero detenido y cae el copero también detenido. Sueñan. Y les interpreta el sueño. La Biblia dice que uno murió a los poquitos días y el otro fue repuesto en su puesto en poquitos días. Y dice la escritura que él le dijo al que iba a sobrevivir, mira fulano, hazme un favor, dígale al rey que estoy acá, ayúdeme, yo soy inocente. Y él dijo, claro que sí, y se le olvidó. Pasaron tiempos y nunca dijo nada hasta que el rey soñó. Y cuando el rey soñó, dijo, rey, viene una cosa, verá que torta. No es que una persona que conoce en la cárcel sabe interpretar sueños. Y él me dijo que intercederá ante usted. Yo nunca lo hice, pero ahora imagínese a José en la cárcel todo molesto. ¿Cómo es posible que nunca me vinieron? Y le interpreté el sueño y de gratis.
Él dice, para algo Dios me trajo a este lugar. Dios lo saca de la cárcel, lo coloca en el palacio y se convierte en la mano derecha del rey. Y dice el faraón, el único que tiene más autoridad que él soy yo en ciertos negocios. Él es superior a mí en lo que es la distribución de la comida. Ustedes conocen la historia y no voy a detenerme en eso. Pero José llegó a tener una capacidad de reconocer que aunque haya pasado por el valle de la sombra y de la muerte, Dios estaba con él y lo subió hasta Egipto a la posición más alta. Dios es especialista en sacarnos de nuestra victimización y colocarnos en nuestra victoria completa. Amén. Pero no fue Dios el que puso ese corazón en José, fue José el que no se dejó envenenar. Y es diferente. Dios se da mucha oportunidad, pero dice, no, eso quién sabe cuál, ¿qué será lo que quiere? ¿Quién sabe qué es lo que quiere? Para eso me está dando eso, para burlarse de mí, para dañarme. No, cuando Dios da la oportunidad, Dios da la oportunidad y la salida también para hacer eso. Amén. Pero es una verdad. No crea que José estaba siempre muerto de risa. Aquí disfrutando de la cárcel, qué salvada. ¡Qué gozo! Y Dios, gloria a ti, Padre. No. Él lloraba. Él lloraba. ¿Por qué? Porque los sobrevivientes también lloran. También se acongojan. También se sienten mal. Pero no dejan que nada de eso los afecte. Amén. Siguiente. Esta es una mujer que si Dios no hace algo en su vida, hubiese muerto llena de amargura. Se llamó Noemí. La Biblia nos enseña que esta mujer, junto con su esposo, sus 2 hijos, salieron de Belén a buscar fortuna de alguna manera, porque por sí Belén estaba arruinada. Belén significa casa del pan y dice que no había ni pan para comer. Era arruinada, totalmente arruinada. Y se fue esta mujer con sus Malón y Kelión, que se llamaban los hijos, y Abimelech, que se llamaba el esposo, creo. Si no, pues corríjame, y si no, salado, ya lo dije. Los 3 mueren en tierra extraña. Sus únicos 2 hijos se casaron con 2 mujeres. Una llamada Ruth y la otra llamada Orfa. Y ambas mujeres le juraron amor y lealtad a sus esposos. Y cuando ellos mueren, juran amor y lealtad a su suegra. Parece mentiras, a la suegra. Y la suegra decide regresarse a Belén. Y ellas dicen, queremos ir contigo. Dijo, no pueden ir conmigo. Ya soy mujer grande y no tengo posibilidad, ni marido tengo para tener un hijo. Y si lo tuviese hoy mismo, ustedes no estarían listas para esperarlo hasta que sea ya época de casarse. Y dijo una, pues entonces está bien, yo me devuelvo, Orfa. Y dijo la otra, yo no me devuelvo. Tu Dios será mi Dios. Donde tú vivas, yo viviré. Donde tú mueras, yo moriré. Donde a ti te entierren, ahí me enterrarán a mí. Pero no te dejo sola. Y Dios se lleva a esas 2 mujeres dolidas, afectadas. Ambas viudas, ambas pobres, ambas despreciadas, ambas dañadas, ambas. Esta mujer llamada Noemí pierde a su esposo, sus hijos, su estabilidad y hasta su futuro. Y cuando llegó a la ciudad de Belén, todo el mundo salió para saludar a Noemí. Y dijo, no, yo no me llamo Noemí. ¿Cómo no te vas a llamar Noemí? Aquí están tus amigos, tu familia, los conocidos. Todos te conocen como Noemí. Dice, no. A partir de ahora quiero que me llamen Mara. Quiero que me llamen Mara. Porque soy una mujer amargada. He sido muy dañada. He sido muy golpeada. He sido muy afectada. Leámoslo. Eso lo vamos a encontrar en Ruth, capítulo 1, verso 20. ¿Listo, Glenn? Eso.
Y ella, al saludo, le respondía: no me llamen Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Sabe por qué ella actúa de esa manera? Porque tiene una visión corta. ¿Quién era su nuera? Ruth. Imagínense cómo Dios le dije, hay gente que se queda aquí siendo víctima, pero hay otras que no permiten que esa victimización les quite a ellos la oportunidad de la victoria, porque al otro lado está Noemí diciendo: soy una vieja amargada, soy una suegra amargada, soy una amiga amargada. Pero no sabía lo que estaba haciendo Dios. Le había puesto en su presencia a Ruth. Ruth se casó con un hombre llamado Boaz. De ese matrimonio nació un hijo que se casa, tiene otro hijo, y ese es el rey David. Salió de esa mujer amargada, salió de esa mujer dañada, pero que sin Ruth no aparece en la historia. Uno diría: mujer más salada, no amarga, salada. Todo lo que le pasó se sabe. Que salir de su casa, irse a trabajar al extranjero y que se le mueran los hijos y se le muera el esposo. Porque cuando estamos en la prueba más dura, hay un Dios trabajando en nuestro futuro. ¿Sabe qué pasó con él, con esa mujer? El rey David, de ahí nació Cristo, y ahí vino su salvación y la mía. Ahí vino nuestra salvación. De la amargura de aquellas y el dolor y pérdida de aquella, Dios no solamente le permitió pasar por ahí, sino que la saca de ese lugar y le retrocede la cinta y la coloca ahora como la descendencia misma del Cordero y el Mesías. Porque la etapa crítica nuestra siempre tiene un propósito divino. El que salgamos adelante y no nos quedemos batiendo el barro, porque nunca saldremos de nuestro hueco. Ese es el siguiente, no está en la Biblia. Él se llamó Víctor Frank, un judío. En la Segunda Guerra Mundial fue detenido él, sus padres, su esposa, sus hijos, y todos fueron metidos a campos de concentración, todos. Él vio morir a sus padres, mandados a la cámara de gas. Él vio morir a sus hermanos, fusilados. Él vio morir a su esposa y a sus hijos, convertidos en jabón. Cómo les arrancaban los dientes los que tenían piezas de oro. Y Víctor Frank dijo una frase: al hombre se le puede arrebatar todo. Al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, y se llama escoger mi actitud. Y a que mataran a papá, a mamá, a mis hermanos, a mi esposa y a mis hijos, yo decido no morir en la amargura ni en el dolor, no morir en el resentimiento. Y ese hombre termina la Segunda Guerra Mundial, sale, y el hombre comienza a trabajar porque quiere hacer hospitales, quiere hacer escuelas, quiere hacer instituciones de bien. Ya su corazón no está amargado. Fue golpeado y fue marcado por la vida, pero su corazón no lo permitió convertirse en un hombre amargado. Usted podría leer algún día la historia de él, de Víctor Frank, cómo Dios lo usó después de esa etapa tan dura que fue la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto judío. Pero hay alguien más que nos puede enseñar esta mañana. Uno que fue traicionado, fue rechazado, fue humillado, fue golpeado y fue crucificado. Pero jamás él se consideró una víctima. Jamás. Ya le dije lo de Judas. Le mencioné rápidamente lo de Pedro y su maldición. Pero este
que hizo las cosas buenas, podría haber dicho, ¿por qué me hacen a mí si yo soy bueno? Yo nunca he hecho nada malo, ¿por qué me castigan de esa manera? Si no ha sido yo el que lo ha hecho, soy inocente. El que lo dijo fue Herodes, el que se lavó las manos, Pilato. Lo he revisado completamente, dijo, y no he encontrado en este hombre nada malo. Nada malo para que se muera en la cruz. Y lo dijeron, crucifíquelo. Preferimos que Barrabás sea el que salga y que Cristo sea el crucificado. Pero ese que nunca se consideró víctima, dijo una frase que para nosotros es muy común, allá en Lucas 23. Él pudo haber dicho, Señor, envía a tus ángeles y consume este montón de impíos. Manda a tus ángeles y sus espadas y pártalos a la mitad y haz desaparecer toda la nación de Roma. Y de paso llévate al Sanedrín y si hay campo a los sacerdotes. No, en la cruz él dijo una frase, porque nunca fue víctima. Él sabía que para eso había venido. Y él dijo esa frase, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa es la actitud nuestra. ¿Cuántas personas han tratado de hacerte daño? Y es porque no saben lo que está haciendo. Cuando no saben lo que está haciendo, mejor decimos, Señor, perdónalos, porque en su tontera, en su necedad, en su borrachera, en sus cosas, no saben lo que hacen. Trata tú cuida con, hazlo tú y déjelo allí. Mientras lo herían a Jesús en esa cruz, Jesús lo seguía amando. Mientras lo clavaban, Él daba salvación. Y el Calvario, donde fue colocado, no fue lo último, realmente fue el inicio de la verdadera victoria, porque de ahí salió para resurrección, aunque fuera rechazado. Y el último se llamó Pablo. Hay muchos más, pero por lo menos en la lista mía, Pablo. Estuvo en cárceles, azotado, abandonado, enfermo, en naufragios. Y tuvo dijo que inclusive hubo momentos de hambruna y otras épocas de abundancia, unas épocas de mucho frío, otras épocas de calor, pero ahí estaba. O épocas donde le permitieron ser atendido, épocas donde no dejaron a nadie que entrara. Pero Pablo escribe las cartas de un corazón tan dulce cuando él escribe y dijo, fulano, Onésimo, necesita ser recibido otra vez en casa, ya no como un esclavo, sino como uno libre. Y si algo te debe, ponlo a mi cuenta porque tú me des más. Es el mismo que decía que Dios había venido para amar, aunque Dios lo hubiera escogido a él para sufrir. Pablo hizo tanta obra en sus cartas que nos enseña que no se quedó resentido. Vamos a ver, vamos a escribir una carta ahora contra ese Pedro que se comporta tan mal. Porque cuando está con nosotros, Pedro es un santo, pero cuando vienen los judíos se pasa de mesa. Pudo haber escrito algo más duro que eso. Pudo haber dicho, ¿se acuerdan? Ese es el traidor. El que estando ahí a la par de la muerte de Jesús blasfemó contra él. Pablo lo sabía, pero Pablo nunca lo dice. ¿Sabe por qué no lo dice? Porque él no quiere que otro sea víctima y sufra como él está sufriendo, sino que quiere que tenga libertad. Y dijo él, en Cristo somos más que vencedores. ¿Sabe por qué le traigo este tema? Porque el infierno quiere romperte, quiere amargarte, quiere detenerte y quiere apagar tu fe. Pero yo esta mañana tengo como convicción de decirte, si tu corazón está dañado, estás resentido, estás molesto, estás carboneándote sola con esa hermana que no te ayuda o con ese que no te da lo que tú te mereces. Esa es una mañana especial para que Dios haga algo. El enemigo siempre ha pensado. El enemigo siempre ha pensado
que seas tú una víctima más. Pero Dios se ha levantado para que tú seas un sobreviviente si estás pasando por allí, por ese valle de la sombra y de la muerte. Un sobreviviente, pero que me cuesta pronunciar esa V. Ese sobreviviente no es alguien que nunca cayó, al contrario, es alguien que cayó, has caído, has llorado, has sangrado, inclusive has dudado, pero has decidido levantarte y salir adelante. Jesús le enseñó sus cicatrices a Tomás y Tomás creyó. Vea qué interesante. Yo nunca me había puesto a pensar en este asunto, pero Jesús el viernes lo crucifican y sus manos quedan perforadas por los clavos y 3 días después están cicatrizadas. No era carne viva ni dolorida, no, toca, mete tu mano, ahí está. Hay un canto que quiero que usted lo entone con nosotros. Póngase de pie, por favor. Porque la última palabra de tu situación, de tu vida, la tiene Dios, la tiene Dios. La última palabra, aunque el mundo diga cosas contra ti, familia diga contra ti, Dios tiene la última palabra. Amén. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto.